cuando entre nuestras reuniones dedicamos una a conferencias pues, de interés de los más diversos temas, ¿no? En este caso, pues tenemos una conferencia interesantísima de Nacho Ruiz y os voy a pasar un poco a contar quién es Nacho. Aparte de amigo, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, ha sido profesor invitado en las universidades de Salamanca, en la Complutense de Madrid, en la Pública de Navarra, en Cantabria y en Alicante. Y en la actualidad dirige el máster especialista en Mercado del Arte en la Universidad de Murcia. Es redactor en las revistas Descubrir el Arte, Muy Historia y ABC Cultural, y columnista en los diarios el Huffington Post, que es digital, y en La Verdad de Murcia, con artículos muchas veces muy incisivos y interesantísimos. En la actual, es autor de numerosas publicaciones sobre el mundo del arte, centrándose fundamentalmente en el arte español de la última mitad de siglo. Aparte, como le sobra tiempo, es codirector junto a Carolina Parra de la Galería T20 en Murcia, en la que ha estado presente en más de 60 ferias internacionales. Ha compaginado su labor galerística con la dirección de ferias de arte y el comisariado de numerosas exposiciones en España y Latinoamérica, Estados Unidos y Suiza. Actualmente tiene una interesantísima exposición en Murcia sobre Solana, que bueno, él si quiere comentar algo ahora, y que si pasáis por Murcia os invito a visitarla porque yo no he podido verla todavía, pero es impecable. Y luego con la idea de recuperar formatos y discursos perdidos, y el primer paso es recuperar la idea de colección y huir de la inmediatez que es enemiga de un pensamiento más profundo, ha creado muy recientemente Pombo Editora, tomando este nombre Pombo del mítico café que estuvo en la calle Carretas y donde se reunían intelectuales y artistas de los años 30 como Ramón Gómez de la Serna, José Bergamín o Gutiérrez Solana, entre otros. Ya ha salido su primera monografía, que estoy deseando leer, que es Solana, sobre José Gutiérrez Solana, y en breve saldrán otras. O sea que como el actor principal de hoy es Nacho, os dejo con él y le damos la bienvenida y deseando que nos dé la conferencia estupenda a la que nos tiene acostumbrados. Muchísimas gracias. Yo, antes de empezar, oyéndote, fíjate, esa presentación tan cariñosa y tan completa que has hecho, que has reflejado mi currículum, me he dado cuenta que ya no soy joven, que ya soy un tipo bastante mayor. Porque antes yo iba a las charlas, yo oía que hablaban así, y esa letanía de cosas que he ido haciendo me ha puesto un poco en un plano histórico que me aleja irremediablemente de la juventud. Lo cual es una cosa que hay que asumir, queridos amigos. Yo quiero dedicar esta charla de hoy, que es como en cierta forma cerrar un ciclo, ¿no? Porque muchos de nosotros nos vimos ya hace 3 meses y pico cuando empezó todo esto. Esta fue la primera charla de las conferencias confinadas y fue muy emocionante. Yo tengo un recuerdo bastante emocionante de aquello. Entonces quiero dedicarosla a Alan, a Wadi, a Adrián, Marc, Carmen, Isabel, Carmen, a María, Jolie, a una chica que está sin nombre pero lleva algo verde y blanco muy bonito, a Jean-Michel, a Luis, a Santiago, a Marcus, a Delfina, a David, a Adrián, a Antonio y a Juan Luis. Queridos amigos, hemos cerrado un ciclo histórico. Tendemos a pensar, cuando hacemos ese recorrido por las revoluciones, yo ahora se las explico a mi hijo y claro, uno pues hace como una pequeña lista mental, tenemos ahí la Revolución Francesa, después la Revolución Rusa, pero lo cierto es que la verdadera revolución que cambia el mundo, tanto como la Revolución Francesa, la tenemos debajo de los dedos ahora mismo, que es el teclado del ordenador y esta forma de comunicación que tenemos, que es Internet. No hemos asumido la importancia de ese cambio que ha representado esta comunicación digital,
porque nunca se asumen las cosas en tiempo real. Son los historiadores los que después dirán, ustedes estaban en medio de una revolución. No nos dimos cuenta, ¿no? Igual que cuando España estaba en decadencia en el siglo de oro, aquí nadie sabía que estábamos en decadencia, éramos el imperio. Después los historiadores nos han dicho, no, en el Palacio Real se comía carne podrida porque en determinados momentos no había recursos. Entonces, no tenemos perspectiva para vernos nosotros mismos. Nosotros nos estamos viendo ahora mismo y además con esta inmediatez de la red que nos facilita esta tarde este momento tan bonito, ¿no? Yo en ese sentido pienso que no hemos llegado a cobrar dimensión de lo que ha pasado. Que tardaremos mucho tiempo, pero es que no quiero decir que tardemos meses, quizá tardemos muchos años en entender lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es que hemos estado jugando con la anatomía del miedo todo el tiempo, igual que se juega con estas figuritas que se hace coleccionable, que llevan el sistema nervioso, el sistema digestivo, tal cual, hemos estado jugando con el miedo. Todos hemos llevado, como en la canción de Battiato, ¿no? Ramas de espinas entre palabras de amor y todo eso. Ha habido algo muy grave, muy potente, muy poderoso que ha ocurrido realmente y que ha ocurrido en espacios cerrados, que ha ocurrido en nuestras casas. En ese sentido, yo este tiempo no he dejado de acordarme de un librito que siempre os voy a recomendar, de Stefan Zweig, novela de ajedrez, que no está considerada una de las grandes obras suyas, un escritor extraordinariamente prolífico, como algunos sabréis, pero cuenta una historia que es muy oportuna, y es un señor al que los nazis detienen en Austria y lo confinan en la habitación de un hotel. ¿Cuál era la estrategia que se seguía? Que después yo descubrí, por ejemplo, que se le aplicaron a algunos de los Rothschild y demás. Lo encierran en la habitación y no le dan nada. No hay ningún objeto, no hay nada a que dedicar el tiempo. Él, pues claro, durante un tiempo aguanta bastante bien hasta que aprende completamente cómo es el espacio que tiene, que es una fase que hemos recorrido todos ordenando los trasteros cuando nos ha sobrado tiempo, y buscando y cambiando cuadros o reordenando la biblioteca. Esa fase la hemos pasado todos, y él encuentra un divertimento robándole a uno de los guardias, a uno de los nazis que vigila la puerta, un pequeño tratado de jugadas de ajedrez. Él, que no era jugador de ajedrez, se construye un ajedrez con la colcha, con elementos que no puedan encontrar porque se los van a requisar, y durante un tiempo juega mentalmente al ajedrez. Primero físicamente, llega un momento en el que no necesita esos elementos físicos para jugar al ajedrez. Hemos estado en esa fase. Hemos estado en esa fase en la que hemos encontrado el juguete, en el que hemos explotado el juguete, y el juguete muchas veces ha sido la red. Y otras, yo creo que hoy muchos nos encontramos con Facebook o con Twitter pasando el scroll a una velocidad endiablada porque ya manejamos las jugadas, como las maneja el jugador de Stefan Zweig. Nuestro juego de ajedrez ha sido la red. La red ha sido muy importante, nos ha mantenido cohesionados, nos ha dado mucha información. No siempre hemos asumido la información correctamente porque no hemos profundizado, porque podíamos haber profundizado más, pero ahora tenemos esa dinámica de comprensión que es leer el titular, el subtitular y dependiendo del periódico que sea, asumirlo o no. Y no llegamos a leerlo. Ciertamente muchas veces son abominablemente malos los artículos de prensa y muchos de los de opinión, pero lo cierto es que profundizamos muy poquito. Es esa frase típica de un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad que ya se ha dicho alguna vez aquí. Lo cierto es que si analizamos esto que ha pasado, más allá de esta relación que hemos tenido con el miedo, de esta relación interior-exterior, de este juguete que han sido las redes, y vamos a la esencia, a lo que nos centra aquí, que es la pandemia, yo creo que hay algunas cuestiones que no estamos tratando como deberíamos. Y paso a compartir pantalla para que entremos un poco en materia. Aquí tenemos una portada del New York Times que habréis visto algunos, que es en el que reprodujeron los 100.000 muertos que en ese momento había en Estados Unidos, con el titular muertos norteamericanos cerca de 100.000, una incalculable pérdida. Es la portada del New York Times, que es el primer periódico del mundo. Hemos convertido en héroes a los muertos por el coronavirus. Y debe ser así. Debe ser así. Para empezar, porque esta circunstancia trágica se ha llevado a parte de la generación más importante y más necesaria, esa generación silenciosa que ocurrió entre la época de la Guerra Civil y la época de la Transición, en el caso español. A esa generación o a esas generaciones que propiciaron la España actual y que en el momento en el que merecían una cierta tranquilidad, un reconocimiento, se las ha llevado por delante un virus, una epidemia espantosa, que además en muchos casos los ha matado en las residencias donde los habíamos depositado. La lectura es trágica y no hemos terminado
de asumir el horror que ha ocurrido, de manera que esto que hace el New York Times es muy hermoso, es un homenaje muy bello. Pero claro, esta es la pandemia que tenemos hoy, en la que tuvimos hace 30 y pico años, que era el SIDA. Cuando moría la gente nos encontrábamos titulares como estos: murió paciente del cáncer gay chileno. Tampoco hemos cobrado el conocimiento real de lo que ha representado el SIDA. Y hemos convivido, mis generaciones, una generación que desde el año 85 convive con el SIDA, fundamentalmente por una historia que todos conocemos, que es cuando Rock Hudson en el 85 declara que es enfermo de SIDA, muere poco después, y todo el mundo toma conciencia de algo que ya se sabía. No solamente no hemos pasado a la categoría de héroes a los muertos de SIDA, es que los hemos denigrado y los hemos dejado morir en unas condiciones espantosas muchas veces durante décadas. Y eso es algo que yo he visto porque yo soy auxiliar de clínica y durante un tiempo yo hice las prácticas en la planta de infectocontagiosos en el Hospital General de Murcia. Y estamos ya a finales de los 80, cuando ya llevábamos 5 o 6 años con esto funcionando y todavía seguíamos tratándolos con guantes y mascarilla, que no hacía falta. En una paranoia global, que no sé si recordáis, nos llevó a tener una precaución espantosa de los mosquitos, porque si un mosquito le picaba a un enfermo de SIDA, después te podía contagiar picándote. Le debemos a todos esos muertos una portada del New York Times. Hay un homenaje pendiente. Hay una necesidad absoluta de recuperar la memoria de esas personas que dejamos morir tratándolas como marginales. ¿Por qué? Por un juicio moral. Y es que en un principio eran homosexuales y drogadictos, heroinómanos. Aquí hay otra lectura también interesante. En un momento en el que surgen todas las teorías conspiranoicas que estamos leyendo constantemente, yo no sé si recordáis que en su día se dijo que el SIDA se había creado en los laboratorios estadounidenses como una plaga para acabar con lo peor de la sociedad. En los laboratorios ingleses de la Thatcher, en los laboratorios del Vaticano. Esa paranoia y esa conspiranoia que existió entonces es la misma que tenemos ahora, lo cual nos habla de una secuencia que se repite y que vamos a ver a lo largo de esta conferencia, que es una cosa que se pierde en el origen de los tiempos. ¿Cuál podría ser la diferencia de esta pandemia con respecto a las anteriores? Que las anteriores pandemias tienen un componente fundamental en el vínculo entre la pandemia y Dios y la divinidad. ¿Por qué? Porque las culturas y civilizaciones, hasta prácticamente hoy, han entendido las pandemias como un castigo divino. Ha habido diferencias, y luego lo veremos. Los griegos pensaban que uno se podía, en cierta forma, igual que los cristianos van a morir, que los dioses podían ser piadosos en un momento determinado mientras otros eran crueles. Esa relación entre la pandemia y la divinidad hoy ya no la hemos considerado como crucial en esta pandemia y sí la consideramos en el SIDA para lanzar el juicio moral sobre los que morían de SIDA. Y eso es terrible y es un fracaso nuestro como sociedad. Esta es una lectura que hay que hacer y que debemos ser nosotros los que la hagan. O sea, no debemos esperar que nos venga de un titular de un periódico que leamos o no. Nosotros yo creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre esta historia, en mi caso porque me toca de cerca, porque me toca personalmente esta cuestión, pero yo creo que es una cuestión que nos atañe a todos como sociedad. Hecha esta introducción, es conveniente porque no es el mismo punto el de hoy que cuando se hizo la primera charla. De esa forma, también he querido enlazar con vosotros, porque muchos estuvisteis en la última charla de Picasso, en la que por circunstancias pues, tuvimos que matar a Picasso muy pronto, ¿no? Hoy el tema no es Picasso, pero sí me ha parecido bonito enlazar una charla con otra a través de Picasso. Y diréis, pues esto es aprovechar como el cocodrilo que el Pisuerga pasa por Valladolid. Este tío está metiéndonos aquí parte de otra conferencia para rellenar el tiempo. No, yo no hago eso. Y lo veréis. Este es un cuadro de Picasso pintado en Gósol. Gósol es una pequeña localidad del Pirineo en la que él con su amante pues, se refugia un tiempo que es maravilloso y donde alumbra la realidad del cambio del arte de vanguardia parisino, porque al volver a París va a pintar el retrato de Gertrude Stein y muy poco después la señorita de Aviñón. Gósol es un pueblecito perdido en el que es tremendamente feliz Picasso con Fernán, con su pareja, donde disfruta, donde le vuelve el sentido del humor, donde pinta cosas que le apasionan incluso no teniendo determinados colores, con una gama cromática muy baja, pero en un momento determinado también escapa corriendo por la llegada de una epidemia.
Picasso abandona el pueblo no porque en el pueblo hay una epidemia, sino porque hay un rumor de que en el país hay epidemia y él escapa. ¿Por qué esa obsesión? Picasso tiene una vinculación muy estrecha con las pandemias que van a marcar toda su vida y su trabajo y que no se ha tratado. Y de hecho este señor es don Francisco Picasso Guardeño. Esta foto es bastante difícil de encontrar y es el abuelo materno de Picasso. Este señor de Málaga viaja a Cuba y hace una relativa fortuna allí, mientras mantiene a su familia en Málaga, a la familia de la madre de Picasso, que un día recibe la noticia de que el abuelo vuelve. O sea, el abuelo, el padre, vuelve de La Habana y cuando llega el barco están los equipajes, pero no está el abuelo. Tardarán meses en saber que antes de partir de viaje, el abuelo de La Habana ha viajado a Matanzas y en Matanzas ha contraído una fiebre amarilla, una pandemia que en ese momento se propaga por todo el Caribe y no lo dejan salir de Matanzas. Se queda confinado en el hotel en el que está y muere sin ayuda. Qué curioso, ¿no? Es la situación que hemos vivido hasta hace poquito, o que estamos viviendo desgraciadamente quizá todavía en esta pandemia. Nuevamente esa sucesión de secuencias idénticas. Tardan mucho tiempo en saber que su padre ha muerto, su padre y su marido han muerto, porque al hecho de la forma en la que muere hay que también entender que antes de 1898 las comunicaciones eran muy lentas. Esta circunstancia marca la vida y convierte a la familia en cierta forma en aprensiva de este tipo de cuestiones, pero va a ocurrir otra cosa todavía peor, y es Conchita, su hermana pequeña, que era la alegría de la casa. Este es un cuadro que ha aparecido hace poco de la etapa coruñesa de Picasso, que se supone que sería su hermana Conchita. No termina de estar claro. Es una de estas atribuciones muy generosas. Es una niña, parece ser de Picasso, podría ser la hermana. Su hermana Conchita, que también, que era la alegría de la casa, que era una niña pequeña, va a morir de difteria en La Coruña. Es otra de las epidemias que se propagan en ese momento, que en ese momento además, en torno a 1895-96, la velocidad de propagación era enorme porque los medicamentos que se iban investigando en París no llegaban a todo el mundo. En este caso, Picasso sí tiene un mecenas, un médico que había sido ministro, que decide ayudarles y pide la vacuna a París, y cuando muere la niña, al día siguiente va a llegar la vacuna. Conchita muere un día antes de que llegue la vacuna que hubieran conseguido. Eso destroza a la familia y hace de Picasso un aprensivo toda su vida, que va a tener pánico a la muerte, que va a huir de Gósol en cuanto va a oír que va a existir esa posibilidad de pandemia, y que va a generar también una lectura de su trabajo en clave mortuoria. Y recordaréis este cuadro porque lo vimos en la otra charla, que es Ciencia y Caridad. El que toma el pulso a la enferma que está a punto de morir y recibe también el apoyo de la monja que tiene en los brazos a su hijo o a su hija. El médico es el padre de Picasso. Es el padre de Picasso que hace de médico y nos habla de que cuando Picasso decide tomar un tema especialmente emotivo, va a tomar este tema, que es una muerta o una enferma que va a morir dentro de poco. Ese sufrimiento de Picasso va a derivar de las pandemias y su miedo a la muerte, que lo va a acompañar hasta el último día de su vida, va a venir precisamente de esta situación que era frecuente y que él va a sufrir 2 veces en su vida. De manera que tenemos en Picasso un sujeto paciente, una persona que ha sufrido todas las grandes pandemias de finales del siglo XIX. Y que no se suele tratar, pero yo creo que cuando abordamos esas calaveras de los años 30 y esa etapa expresionista, yo creo que podríamos recurrir a este recuerdo, porque además todos sus biógrafos van a incidir en ese miedo a la muerte que va a tener él siempre. Dicho esto, así hemos enlazado una charla con otra y vamos a pasar a este contenido ya clásico de esta conferencia, que en su día nos unió, de las pandemias, que empezábamos en aquel momento con esta cerámica que muestra la viruela como nuestra herencia también en América, que todos conocemos esa historia de un contagio frente a gente que no había desarrollado todavía los anticuerpos ni una defensa natural, que también nos está remitiendo a lo que nos está ocurriendo ahora mismo y al miedo que tenemos terrible de no tener una vacuna artificial. Podemos encontrar un paralelismo en esta sociedad prehispánica americana que no tenía una defensa que en este momento era necesariamente natural y que tuvo que pasar una criba extraordinariamente fuerte más allá de cuál sea el resultado de las muertes que provocó esta herencia envenenada. Pero claro, no es una cuestión que se remonte a 1492. Cuando hablamos de la historia de las pandemias, nos podemos remontar a 3700 años atrás, en el poema de Atrájasis, donde el dios Enil, un dios mesopotámico, se cansa de los humanos y decide exterminarlos. Y esa es una de las constantes de ese vínculo entre
la divinidad y la pandemia. La pandemia a lo largo de la historia es un castigo de Dios al hombre. ¿Por qué? Normalmente por sus pecados, aunque puede ser porque habíamos conseguido aburrir al Dios. Esto que tenemos aquí es una representación decimonónica de Edipo, que Edipo, debido a su crimen, contra toda la natura, va a provocar la ira de los dioses y va a ser el culpable de una peste en Tebas, que aquí está pintada pues, en estos modos así pues, decimonónicos, tan fríos para nosotros, tan romantizados, pero que en la literatura también tienen esa parte mítica que los aleja de la realidad. Y es que la representación griega y también romana de esas pandemias no va a ser de la intensidad que va a alcanzar después el cristianismo, porque el cristianismo va a generar unos relatos propios muy emocionantes, a cierta distancia, pero en su momento espantosos. Y esta pieza, que luego vamos a ver un poquito después, una pintura medieval, en la que un médico de la época está extirpando un bubón. Recordaréis que la peste era la peste bubónica. Lo que se llamó entonces bubones, bueno, vamos a ver también más adelante que hay dos tipos de peste en el siglo XV, pero en el 13, 14, 15, luego en el 17, va a haber sucesivas oleadas de peste, a cual más catastrófica. Pero en este caso, de donde surge la peste bubónica, es de los bubones, que son las manchas, convirtiéndose en bultos y luego en unos cuerpos duros que el médico extermina con un bisturí que luego quema para cauterizar la herida. Pero claro, ¿qué es lo que ha extirpado el médico? Los ganglios linfáticos. La infección que va a provocar la cauterización va a matar al paciente casi siempre. Y las estadísticas luego nos van a sorprender. En el relato cristiano de la peste como castigo, vamos a encontrar siempre algunas alegorías que son muy claras y que vamos a ver repetidas en esta conferencia. Hablamos de momentos románicos que se traspasan al gótico fundamentalmente porque el gótico va a ser el traductor de la gran peste negra de 1346. Si hay una pandemia, es la peste negra de 1346, que vamos a ver ahora con más detalle, pero que aquí nos introduce en una imagen que va a ser extraordinariamente afortunada en la cultura medieval, y es que esa muerte no va a respetar ni a papas, ni a reyes, ni a duques, ni a los más ricos y sabios de la tierra. Va a ser una muerte galopante, una muerte que ella sigue, vuela, nosotros morimos, cuida de nosotros. En las representaciones, sobre todo en la difusión del grabado a partir del siglo XV, de las silografías, de la imprenta fundamentalmente, vamos a tener una difusión de algo que se está difundiendo también en la cultura oral, que es fundamentalmente la medieval. Ese relato nos va hablando de una muerte personificada en una calavera, que en realidad no es la primera la peste. La peste, igual que hablábamos de Atrájasis, año 3700, si nos vamos a los textos bíblicos vamos a tener la lepra. Y la lepra la vamos a encontrar en Ben-Hur, en este momento en el que las hermanas, que han sido castigadas por ese accidente tan desafortunado, van a acabar en una leprosería y se van a contagiar de lepra, y aquí es el momento en el que las visita Ben-Hur. Estos leprosos que van a ser apestados por toda Europa, que van a ser obligados a llevar una campanita para anunciar su presencia, que van a ser castigados por estas representaciones. Aquí tenemos la peste, quizá una epidemia, que galopa sobre un caballo y asaetea a un pobre desgraciado. Porque, claro, la muerte está, digamos, en todos, es democrática. Hemos visto cómo mataba a reyes, a papas. Y aquí está esta miniatura, que yo creo que recordaréis porque la puse también en la otra conferencia, que son una serie de monjes. Vamos a ampliarla un poquito, me vais a perdonar que salga de la pantalla, para ampliarla un poco. Yo creo que sí la veis mejor. Lo que vemos es gente acarreando ataúdes y muertos, difuntos, que llevan un sudario es una sábana blanca, mientras hay gente que entierra en forma casi de cadena. Luego vamos a analizar un poco este proceso, pero lo que tenemos aquí, este aterrador problema que tuvieron en la Edad Media, que es que la gente se moría más de lo que se la podía enterrar, porque además los primeros en morir fueron los enterradores, que se contagiaban inmediatamente porque no existían, y vamos a tardar casi hasta el siglo XVIII, en tener unas medidas de profilaxis realmente efectivas. En este caso mueren ellos, mueren los sacerdotes, muere la gente, los niños se van a contagiar de las madres muertas, las representaciones van a ser infinitas, y aquí tenemos una cuestión que nos interesa, porque en su día, y yo creo que recordaréis esto, hablamos de esta imagen como un antecedente de esta otra que estábamos viendo en aquel momento en Lombardía, sobre todo en Bérgamo,
que eran los camiones del ejército que llevaban ataúdes porque en Bérgamo no había ataúdes suficientes para la gente que estaba muriendo en un primer momento por el coronavirus. Es decir, nuevamente tenemos esta secuencia que se repite incesantemente. Y elementos comunes que vamos a tener en muchos casos, partiendo de estas representaciones pictóricas, como esta que tenemos aquí, que es maravillosa. Yo escribí sobre ella en redes sociales, porque es para mí la perfecta representación. Es un fresco un poco posterior, no está realmente pegado a 1346 cuando estalla la peste negra, y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Palermo. Es un anónimo de una pintura mural reportada después, y aquí tenemos nuevamente este caballo cadavérico, ¿verdad?, que galopa, y a lomos lleva esta representación de la muerte que debajo de ella, de izquierda a derecha, está segando la vida de los papas, de los ricos, de los poderosos, y se dirige a los más felices que despreocupados disfrutan de este jardín de las delicias en el que aparece pues, este personaje paseando un perro. ¿Quién se ha salvado de la condena de la pandemia? Los hombres santos que tenemos en este lado, que son las monjas y los sacerdotes. Es decir, se estaba lanzando un mensaje de redención a través de la fe. Se estaba diciendo, la fe te puede salvar. Algo que no era cierto, pero que sí tenía casi dijéramos, un componente analgésico. Y es que la gente pensaba que iba a morir, pero si habían sido buenos, en la otra vida iban a recuperar parte de lo que habían perdido. ¿Qué va a ocurrir? Que la gente va a desear morir. La gente va a desear morir para llegar a ese otro mundo, porque la realidad de Europa en 1346 era el horror. Era un horror que en cifras no es dimensionable. ¿Cómo empieza? Bueno, aquí yo siempre relaciono este cuadro con este otro, ¿no? Ese caballo central que galopa absolutamente demente sobre esta gente que está triturada. Yo siempre he pensado que Picasso, que había viajado por Italia, que había llegado a Nápoles, había conocido este otro fresco y que Guernica algún tipo de relación tiene con este otro cuadro. Pero bueno, vamos a esa idea de las pandemias y vamos a recuperar un poco esta imagen para centrarnos en la de 1346. ¿Cómo ocurre ese horror, ese espanto? Pues empieza como el origen de la guerra biológica. Esto ocurre en la península de Crimea, cuando la ciudad es tomada por asalto. Es una ciudad que está en manos de los genoveses y va a ser asaltada por tropas tártaras que lo que van a hacer es intentar contaminar la ciudad con los muertos. ¿Cómo? Catapultando los muertos dentro de las murallas. Esos muertos que llevaban días en descomposición generan pestes. Pensemos una cosa, en la historia de la guerra, cuando se ha querido vencer sin importar la forma, sin importar quién muriese, lo que se hacía era lanzar un cadáver a un pozo. O retener cadáveres en la parte alta de un río, porque el agua ya bajaba contaminada y porque el pozo quedaba inservible. Si alguien bebía, iba a morir, y si no bebía, iba a morir. Esa es la parte de la guerra que no tiene honor, si es que la guerra tiene algún honor, que yo creo que no lo tiene en ninguno de sus momentos, y mucho menos en los desfiles. Entonces, ese origen de la guerra química o biológica se estudia en este momento, cuando arranca la peste negra, porque hay una intención en ese bombardeo de cadáveres, porque además las ratas van a comerse esos cadáveres y las ratas van a morder luego a los niños, o simplemente van a ser un receptor de pulgas. Las pulgas sí van a repartirse por todas partes. ¿Qué hacen los genoveses? Huir. En 10 galeones que en un momento determinado llegan a Alepo, y en Alepo, al paso de los galeones, se acaban produciendo 500 muertos diarios en la ciudad. Cuando llegan al sur de Italia ya se sabe que los galeones están contaminados, pero ellos burlan las cuarentenas que surgen ahí, dejar 40 días para ver quién muere en ese barco. Aunque bueno, nos podemos remontar casi a la Biblia, a los 40 días en distintos momentos, pero en este momento del periodo medieval, estos señores, estos genoveses, van a llegar a Génova y van a ir diseminando, difuminando, atomizando casi su enfermedad en las pulgas, en las ratas y en ellos mismos que escapan de los barcos para saltar los puertos. ¿Qué tenemos? Tenemos que en torno a 1347 ya estaba en Almería y en Sicilia, que en 1348 solamente en la Toscana hay 150.000 muertos, solamente en una Toscana medieval que no tenía en absoluto la población que tenemos ahora. Incluso tenemos un texto de un médico almeriense, Abu Giafar Katemer, que habla de una muerte insuperable e imparable. No saben cómo parar esa muerte y están sorprendidos. ¿Por qué? Porque había habido otras epidemias, pero nunca una que matase a todo el mundo, todo el tiempo, en todas circunstancias y en todas partes. No había manera de frenar esta peste y no la hubo. Digamos que la peste se extinguió,
Se extinguió cuando nos fuimos inmunizando, cuando murieron todos. Tened en cuenta que las cifras varían mucho. Hay quien habla de la muerte del 30% de la población europea y hay quien ha llegado a aventurarse en un 60%. Es decir, de cada 10 europeos murieron 6. Y es una posibilidad real, no es un disparate, hay que acreditarlo, claro. Esta peste va a generar un recuerdo imborrable en la historia de la cultura hasta el punto que en un momento dado el Vaticano, que ya no sabe muy bien qué hacer, recomienda que cuando se estornude o se tosa se lance una bendición, se diga bendito tú, o una frase parecida. ¿Qué es eso? Cuando tosemos o estornudamos y decimos Jesús, al que ha tosido y estornudado. Estamos bendiciendo al enfermo que tose y estornuda en una herencia, en una memoria de esta peste medieval terrible que es la más importante que ha existido y espero que sea la más importante y dura que exista nunca. Pero claro, es que esta peste se prolonga y la tenemos en las guerras napoleónicas. Estos son los apestados de Jaffa. Y aquí tenemos una imagen que también tratamos mucho en su día, en Facebook, porque a mí me parece fascinante, y es Napoleón va a ver a sus soldados que están apestados, y estamos ya en el siglo XIX, finales del XIX, finales del XVIII, entrada del XIX, a lo largo del XIX vamos a tener más episodios, pero en este tenemos algo muy importante, que es la utilización política y propagandística de una peste. ¿Por qué? Porque Napoleón se presenta como el valiente taumaturgo. El taumaturgo es el que cura solo con su contacto. Napoleón no tiene miedo de la peste. Siente compasión de los apestados y toca al enfermo, quizá por curiosidad y valor, o quizá porque se piensa que tiene la capacidad de curar. Un lector de imágenes eclesiásticas, que en este momento son todos los europeos, interpreta esta obra en esa clave. Esta obra de Gros es una clara imagen de propaganda que en este momento nos va a remitir a otra de la tradición clasicista de Poussin. Y aquí vamos a dar un salto, porque hemos visto una obra de Gros, vamos a pasar a Poussin al siglo XVII, cuando pinta este cuadro que en realidad nos está remitiendo a un episodio del Antiguo Testamento. Está perfectamente narrado y aquí tenemos cómo en un momento dado los filisteos roban el Arca de la Alianza, que estamos viendo aquí, y la recordaremos perfectamente porque la hemos visto en Indiana Jones 1000 veces. De hecho, la de Indiana Jones reproduce este cuadro de Poussin, lo estáis viendo aquí. Los filisteos roban el Arca de la Alianza, que era un objeto creado por Dios. Dios le dice a Moisés cómo quiere que sea el arca y él mismo de su mano diseña estos ángeles de arriba. O sea, esto sería la creación de Dios artista. Y este mueble sería la creación de Dios diseñador. Es un objeto extraordinariamente sagrado, no solamente por contener las tablas, no solamente por todo el poder que encierra, sino porque está hecho de la mano de Dios, directamente según la tradición bíblica. Daos cuenta de la importancia, de manera que, claro, cuando los judíos pierden, cuando los israelíes pierden este tesoro, necesitan recuperarlo. ¿Qué va a ocurrir con los filisteos? Los filisteos lo colocan en el templo de su dios Asdod, pero al amanecer del siguiente día, la estatua de Asdod que vemos aquí detrás del Arca de la Alianza aparece derribada y destrozada, y el castigo divino no se va a limitar a la destrucción del ídolo, va a propagar una peste que los va a matar. ¿Qué tenemos nuevamente? Dios y epidemia. La epidemia como castigo divino, que en este caso y generalmente castiga a los malos. En este caso se entiende perfectamente que los filisteos se han castigado porque han sido malos. Pero claro, en este caso, aquí tenemos otra representación, este es el triunfo cuando los israelíes están llevando ya el Arca de la Alianza, pero claro, cuando nos vamos a las representaciones medievales, estos señores no son los filisteos, son cristianos. En cierta forma, esa teoría de que Dios castigaría con la epidemia a los malos, en la epidemia de 1346, es indefendible, porque los que mueren son los buenos. En ese sentido, esta peste medieval también es extraordinariamente importante. Y esta recuperación de la referencia de Poussin nos va a hablar de muchos elementos icónicos en la pintura, como es esta madre muerta, apestada, junto a un niño ya muerto y otro que va a morir porque sigue mamando del pecho. Es decir, se está recurriendo a una intensidad emocional muy fuerte que es propia de estas representaciones, ya desde el medievo, porque la representación era muy realista, mucho más de lo que pensamos. Cuando vemos esta imagen pensamos que está distanciada de la realidad, pero este señor, que probablemente es un leproso, en esta tabla del siglo XV, si os dais cuenta lleva esto para poder andar y aquí lleva unas, no se ve muy bien, pero lleva unos elementos
que suenan para que cuando entra en la ciudad la gente lo sepa, lo deje pasar y se escondan, que es algo que hemos visto muchas veces en las películas. Es este elemento de las pandemias sucesivas algo que va a llegar a la representación de la divinidad, y aquí tenemos el Cristo crucificado de Mathis Grunewald, uno de los grandes maestros, que sería un poco la oposición goticista al durero clasicista, por decir así, dentro del Renacimiento alemán. ¿Y qué tenemos aquí? Un Cristo que padece una pandemia, probablemente peste, lepra o algo parecido. Si os dais cuenta, todo su cuerpo está lleno de pústulas. La forma de la torsión de las manos habla de una muerte muy dolorosa, y lo que está haciendo el pintor es retratar a un enfermo de alguna de estas epidemias. Vamos a alejarnos en este momento de esa imagen sagrada y distante de un Dios que no puede padecer la pandemia, y vamos a acercar a la población a un Dios que la ha padecido. Aquí hay un cambio muy relevante, muy importante, porque van a empezar a aparecer cada vez más santos taumaturgos como Isabel de Hungría, San Roque, y la imagen, por ejemplo, de los santos médicos, la vigencia de los santos médicos. El medievo es frecuente la imagen de santos que pueden curar, el caso de San Sebastián, el caso de San Roque, San Bruno. Y aquí tenemos un esquema que nos vuelve a esto que decíamos antes de la inflamación de los ganglios linfáticos. Esto que tenemos arriba serían 2 ganglios inflamados que entonces se llamaban bubones. ¿Qué va a ocurrir? Los médicos van a cortar los bubones y van a morir inmediatamente. Y aquí tenemos imágenes que tenían un sentido muchas veces educativo, que es cuando 2 caballeros duermen juntos, al día siguiente tienen bubones por el cuerpo los 2. Entonces, en esta Biblia de Tottenburg de 1411 se está recuperando esa imagen y avisando del contagio. Porque ¿qué fue útil en la peste de 1346? El distanciamiento social. Lo único que sirvió fue aquello, porque no había medicina. Se pensaba que los pájaros contaminaban, hubo todo tipo de teorías, pero ninguna fue válida. Ese distanciamiento social nos introduce en una imagen que nos interesa, y es la de Boccaccio y el de Camerón, que es ese cuento de cuentos en el que unas señoritas florentinas, cuando estalla la peste real, están en Santa María Novella y deciden escapar a la villa de Certaldo, a un paisaje idílico maravilloso. Esperan que entren unos jóvenes, los invitan, aceptan y se aíslan de la peste en esa villa. Esto ocurrió realmente. La gente que tenía dinero en las ciudades de Siena, Toscana, Pisa, emigró al campo y se encerró. Salvaron la vida a muchos, pero ¿qué hicieron? Propagaron una peste que era urbana y la llevaron al campo. El campo era un entorno seguro, y esa fuga de la ciudad para distanciarse atomizó todavía más esa peste. Boccaccio ha dejado el gran recuerdo de la peste, también de la salvación, también todos esos cuentos maravillosos, que yo recuerdo que también hablábamos de eso, que era un poco lo que estábamos haciendo con Facebook algunos, ¿no? Que era contar historias, estábamos contando cuentos para hacer más llevadera esa muerte que teníamos alrededor, o eso se pretendió en algún momento. Estas conferencias confinadas también quisieron hacer un poco esto. Uno de los cuadros que de forma más clara explican el fenómeno y el funcionamiento de las pandemias en esta etapa ya casi renacentista, en una de las sucesivas olas, esta tabla tardomedieval en la que estamos viendo enterrar una familia entera con los sudarios, probablemente la madre ya está dentro, el padre, que es el más grande, va a ser enterrado y el niño está aquí esperando. Tenemos a los enterradores y ya vemos que uno de ellos ha caído, ha muerto. Esto es lo que ocurrió realmente. Y el cuadro, que tiene un sentido moral claro y estricto, vemos cómo se representa en él al clero seguro, tranquilo y confiado, y al pueblo perdiendo los nervios. La realidad no fue eso. Es cierto que hubo muchos héroes y que muchos de ellos fueron eclesiásticos, pero también los ejemplos de heroicidad entre el pueblo fueron enormes y muchos de ellos perdidos, porque no hay una memoria escrita de todo esto. El cuadro nos habla de la frecuencia de los muertos en la peste. 1, 2, 3. Pero es que cuando llegamos arriba, porque el cuadro tiene una lectura en sentido accesional, estamos viendo cómo en el castillo, en la parte rica de la ciudad, se está sacando otro cuerpo. Y cuando vamos hacia arriba vemos lo que realmente subyace en estas pandemias hasta la de hoy. La lucha del bien y el mal. La pandemia como castigo, el demonio combatiendo a un arcángel, quizás San Miguel. Y arriba, en el estrato último, el que puede salvarnos, el único, San Sebastián, que intercede ante Dios. Esto es lo que impulsó a mucha gente a vivir o a desear la muerte. Esta interpretación de que existía una vida mejor era una llave que abría 2 puertas, no era un Jano bifronte que miraba hacia la paz y a la guerra, pero que deja una de las más grandes imágenes de toda la historia del arte en esta historia de la pandemia.
y de la historia de la pandemia, que es El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, que está, como todos sabréis, en el Museo del Prado, y que es uno de esos cuadros que siempre nos perdemos por ver los Boscos, que están bien, son muy buenos, pero para mí este es uno de esos cuadros que merece la visita desde cualquier parte del mundo a Madrid, para encontrarnos con una representación que resume todo lo que estamos diciendo, desde el patetismo del perro devorando al bebé en brazos de la madre muerta, cuando el bebé aún está vivo, el rey en manos de uno de los esqueletos que sostiene esta clepsidra, un reloj de arena, o este ataúd gigantesco en el que los muertos van metiendo a los vivos, los muertos que se presentan como un ejército que aquí actúa cruelmente en estas que está colocando en ruedas muertos para que se pudran a una altura notable. Esto es algo que se estaba viendo en las guerras, y luego imágenes irreales de estos monstruos, de estos animales. Vaya por Dios, perdónenme. O este momento que nos habla mucho de cómo ocurrió la pandemia, porque la pandemia, al igual que nos ha pasado ahora, hablando de la peste medieval, no la esperaba nadie. Un día llegó en un barco de Génova. Estos señores estaban comiendo en esta mesa, esta bella señora, este joven que intenta defenderse con una espada, lo cual no tiene ningún sentido. Esta tabla es la expresión de esa cultura europea profundamente contaminada por el trauma que ha representado esa peste que ha dejado inconclusa la Catedral de Siena. Para que nos hagamos una idea, cuando vamos a Siena y vemos esta parte sin terminar, porque lo que queda es un brazo que creció, de la que iba a ser la mayor catedral de la cristiandad, que venciese a Santa María del Fiore en Florencia, se quedó incompleta porque ya Siena nunca se recuperó. Europa nunca se recuperó de lo que se perdió en la peste negra. De ahí surgió otra Europa, lo cual nos plantea una reflexión. ¿Recuperaremos lo que hemos perdido o seremos otra sociedad, otra cultura y otra Europa? Vamos a ver hasta dónde alcanza la situación en la que estamos ahora mismo sumidos dentro de ese miedo que se está lanzando, que en su momento impulsó a la gente a donaciones extraordinarias a la Iglesia para construir tabernáculos como el de Or San Miquel en Florencia, que es de una riqueza poco usual. Hoy estamos intentando contribuir a la ciencia para que se descubran las vacunas. El impulso en realidad es el mismo. No estamos nada lejos de esos europeos que en 1346 estaban viendo la muerte llegar. En ese momento son las peregrinaciones de San Vicente Ferrer, pero no olvidemos una cosa. No solamente es rezar a Dios, es culpar también al judío, porque se culpó a los judíos, y ahí surge otro de los pogromos. De cierta forma, el judío siempre es el que va a pagar el pato, ¿no? Salvo en ese caso de Asdod y el Arca de la Alianza, que queda demasiado lejos. El caso es que San Vicente Ferrer contribuyó con sus predicaciones a estos pogromos que se sucedieron en distintas dimensiones, y también nos habla de la introducción de un culto del flagelante que en Goya va a permanecer activo, y aquí tenemos los flagelantes de Goya, que es algo que hoy tampoco tenemos intensamente. Esta es una tradición y una costumbre que se conserva en determinados puntos, pero que se está perdiendo. En Filipinas tenemos crucificados, en Castilla tenemos todavía flagelantes. Hoy no es una tendencia ni una corriente en absoluto mayoritaria. Pensemos que también se dotaron edificios. La peste de Venecia en 1630, provocada por la insensatez del conde de Mantua, que se salta en la cuarentena, habla con un carpintero y la difunde por la ciudad, costó 80.000 muertos y llevó a la construcción de una de las más bellas iglesias de la ciudad, que es esta, ay, Dios mío, Santa María de... ¿Cómo se llama esta iglesia? Por Dios. La Salute, Santa María de la Salute, en referencia a esa curación milagrosa de la única que podía interceder y a quien se atribuye siempre la curación. En este caso a la Virgen, porque es el siglo. En otros momentos a San Sebastián, en otros momentos a Dios. La gente se siente incapaz por sus propios medios en este punto científico de lograr curar, como por ejemplo en el caso de la peste de Niza, en Marsella, va a ocurrir otra aterradora. Siempre vamos a tener al personaje central como el noble que se atreve a vencer, se está ensalzando siempre en un elemento propagandístico, y poco a poco se difunde esta imagen de la profilaxis, ¿no? El doctor Chicoña es cigüeña en italiano, porque se va descubriendo que el contacto es lo que contagia y empiezan a utilizar los médicos hábitos de piel, que la piel, pues, no, por ejemplo, la lana es un perfecto receptáculo para las pulgas, y las pulgas son las que lo transmiten. De forma empírica se va destruyendo, se va consiguiendo arremeter, pero no va a ser hasta la llegada de las vacunas, no va a ser hasta Pasteur, no va a ser hasta los inventos científicos de finales del 19, cuando vamos a ser capaces de tener un relativo control de la pandemia, que va a forzar a la construcción de lazaretos, de estos espacios que van a existir hasta el siglo XX, aunque sea una barbaridad terrible, pero se recluye a los enfermos en lazaretos para que entre ellos se maten, y se morían irremediablemente. Se les echaba comida
porque era una cuestión de caridad cristiana, pero se les deja morir de una manera espantosa. En un siglo XX que va a haber plagas que va a retratar Edvard Munch, que va a perder a su hermana, que va a perder a su madre, Edvard Munch va a estar, en cierta forma, siempre trastornado, al igual que le va a ocurrir a Picasso, y aquí tendremos un puente de Picasso a Munch por la muerte de su hermana y su madre por sendas epidemias. Pero es que es algo que se va a ir complementando, porque cada vez van a ser más las epidemias y la sífilis a finales del siglo XIX va a tener un momento de extraordinario auge, como en este cuadro de Richard Tennant Cooper, que está mostrando al hombre que ha pillado la sífilis porque contactó con la mujer bellísima y luego la sífilis, esta representación de la mujer horrible, va a ser la que acabe con él. O este cuadro con el que vamos a acabar esta charla, que a mí me parece sensacional, es una obra que ya nos está situando prácticamente a finales del siglo XIX, de Juan Manuel Blanes, que nos habla de la epidemia de cólera y de fiebre amarilla, son sucesivas, en Uruguay, en América Latina. Es decir, ampliamos, y aquí lo que estamos encontrando, si recordáis, es la repetición de esa escena de Poussin, de la madre muerta, pero es que es una escena que hemos visto también en cuadros más recientes. Siempre se va a utilizar esta imagen de la madre muerta y del hijo que va a morir porque se está agarrando a su pecho. Dolor, dolor, desesperación, que refleja la historia del arte. Esto que yo he querido contaros hoy es solamente un pequeño detalle, pero si profundizamos vamos a encontrar un campo fascinante y aterrador que nos habla de esa anatomía del miedo que hemos estado utilizando como juguete este tiempo en un confort y en una comodidad y en una seguridad científica que en ninguno de los momentos anteriores hemos tenido. Por lo tanto, obviamente tenemos una necesidad de quejarnos y de lamentarnos, pero nunca nadie ha sido tan afortunado como nosotros a lo largo de la historia para encarar una de estas pandemias. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra total disposición. Bueno, muchas gracias a ti, Nacho, súper interesante. ¿Y alguien tiene alguna preguntita o algo que decir? Sí, David. Bueno, yo la había enviado por correo, pero voy a reproducir la pregunta que había planteado. Era un poco así como un ejercicio de creatividad, ¿no? Y mi pregunta era, si tuvieras que generar un tríptico con 3 imágenes contemporáneas y una cuarta imagen que sirviera como mediación, como cartela de la pieza, ¿qué imágenes elegirías? Vamos a verlo. Una, Nan Goldin y el reflejo del SIDA. 2, Pepe Spaliu y el Carring, dejándose llevar. 3, Félix González Torres y los caramelos que representaban el peso de su amante muerto de SIDA y que cada día la gente en el museo comía perdiendo el peso como perdían los enfermos de SIDA. La portada, Félix González Torres, este año fue el artista invitado en Arco. Esta es la imagen que nos encontramos en el pabellón donde se hizo Arco unos meses después con la pandemia. La realidad nos ha dado una imagen mucho más poderosa que casi cualquier momento del arte. Pues muchas gracias por la conferencia y por la contestación a la pregunta. A ti. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición y los que estamos conectados por las distintas redes nos seguimos leyendo y jugando al ajedrez como Stefan Zweig, pero de una forma bastante más amena y menos obsesiva. Gracias. Nacho, muchas gracias, muchísimas Nacho. gracias. Bueno, se merece un súper aplauso, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido una conferencia fantástica y que además que sí. Nunca es igual. Nacho no repite la misma conferencia, siempre va cambiando cosas y eso la hace todavía más interesante porque aunque la hayas escuchado, vuelves otra vez a caer fascinado ante esa capacidad que tiene para interpretar los cuadros y enlazar unas corrientes con otras que, bueno, que es todo fruto de lo mucho que sabe. Ya. Bien que se explica. Bueno, y que además te hace ver que somos, nada, un granito ahí en mitad del universo y que otros han sufrido mucho más que nosotros antes y nos estamos aquí cajando tontamente. Sin duda. Pues una conferencia apasionante, ¿eh? Realmente sí.
Muchísimas preciosa, gracias. de verdad. Yo Muchísimas me gracias. gustaría Corto, decir, Nacho, que disculpa que yo he llegado muy tarde porque estaba en otra conferencia y la mitad no lo he podido escuchar, pero cuando decimos la suerte que tenemos, creo que somos nosotros los privilegiados del primer mundo, ¿no? Porque creo que, me imagino que en otros lo están pasando terriblemente peor que nosotros. Mira, yo ayer cerré durante un tiempo mi perfil de Facebook y puse mi perfil en negro y el muro tal cual. Yo no sé si habéis visto lo que está pasando en Perú. Porque claro, aquí estamos en un estrato de la pandemia y nuestra percepción eurocéntrica del mundo nos hace pensar que esto es todo lo que estamos viviendo y esta casa tan confortable y este ordenador. Pero lo que está pasando en Perú es una situación medieval. Porque allí sí se ha desbordado la sanidad. Y tal y como están atendiendo a la gente pobre, es para que estuviésemos llorando todo el día o hiciésemos algo, que en realidad nunca hacemos nada. Hacemos un poquito, yo agradezco a los rotarios su acción tan generosa y tan importante. Algunos hacen algunas cositas, pero hacemos poco. Y lo que está pasando en América Latina es horrible. Bueno, Nacho, yo creo que nos has dejado sin palabras, pero te has dicho lo que tenías que decir. En nombre del club, querríamos darte las gracias por esta magnífica presentación. La verdad que ha sido muy interesante, muy completa, muy aleccionadora. Como Ana nos hace ver la dimensión real que tenemos, que es bastante pequeña. Tragedias como la que está pasando en Perú es lo que nos hace y nos impulsa a aportar un granito de arena. Sabemos que no es mucho, pero por lo menos intentamos hacer todos algo. Y te emplazamos pues a otra conferencia no virtual, sino presencial. Sí, con cena sí, por incluida, favor. En cuanto podamos reunirnos en esta nueva normalidad. Estaré Y a todos los... Perdona, Nacho. No, digo que estaré encantado. Y a todos los que habéis asistido a la conferencia, lo mismo. Os la haremos pública y si queréis venir, seréis muy bienvenidos todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. A ver, ¿dónde está? Hasta luego. Adiós. 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 Fantástica.